Hola y bienvenido a Confesiones Reddit. Era uno de esos días en la Ciudad de México, donde el aire olía a crisantemos y a azúcar quemado, a recuerdos que nadie quiere desempolvar y a historias que se esconden detrás de las sonrisas pintadas con lápiz labial. Era 31 de octubre y aunque técnicamente faltaba un día para el Día de Muertos, la ciudad ya respiraba con un ritmo diferente, como si los espíritus caminaran entre nosotros, rozando nuestros hombros con sus dedos fríos, susurrando secretos en nuestros oídos mientras creíamos estar despiertos. Y en medio de ese ambiente cargado de magia y melancolía, Elena, de 27 años, abría las puertas de Punto Panadería La Abuela Remedios, la pequeña panadería familiar que había estado en su familia por 3 generaciones. La misma panadería donde, desde que tenía memoria, había amasado masa junto a su abuelo. Manuel, el hombre que le enseñó que el pan no se hornea, se cultiva con el alma, como si cada migaja llevara consigo una oración, un recuerdo, una promesa. Pero Manuel ya no estaba. Había muerto hace 5 años, en un accidente en la cocina cuando una llama del horno antiguo se propagó demasiado rápido. Los bomberos dijeron que fue una falla en el sistema de ventilación que fue triste, pero sin sospechas. Y desde entonces, la panadería había pasado a manos de tía Consuelo, la hermana menor de su abuelo, una mujer de sonrisa dulce como el piloncillo, pero mirada que nunca parecía llegar hasta el fondo de tus ojos. Elena nunca había cuestionado la muerte de su abuelo, hasta aquel día. Era un lunes cualquiera, uno de esos días en los que el tiempo parece detenerse, en los que el azúcar reposa en los mostradores y el mundo afuera parece no existir. Elena estaba en la trastienda, revisando los registros de ventas del mes anterior. Era su trabajo desde que terminó la universidad. Administrar la panadería, mantener las cuentas en orden, asegurarse de que todo funcionara como un reloj suizo, o al menos eso creía. Mientras hojeaba los papeles, algo llamó su atención. Un pequeño error en los números, nada grave, solo una discrepancia de 2,000 pesos en la venta de una colección especial de pan de muerto a un distribuidor de Guadalajara. Pero Elena, con su mente meticulosa, sabía que en los libros de su abuelo nunca había errores. Él revisaba cada cifra personalmente, con una lupa si era necesario. Así que decidió profundizar. Buscó en los archivos antiguos, comparó facturas, revisó los correos electrónicos, y entonces, como si una cortina se hubiera corrido de repente, vio el patrón. No era un error, era un sistema. Durante años, Consuelo había estado desviando fondos, creando facturas falsas, vendiendo pan a precios por debajo del mercado a empresas fantasma que ella misma controlaba. No solo estaba robando, estaba saqueando la panadería, el legado de su abuelo. Pero eso no era lo peor. Mientras revisaba los correos electrónicos de su abuelo de los meses previos a su muerte, encontró algo que le heló la sangre, un mensaje sin enviar, guardado como borrador, dirigido a ella. Elena, si estás leyendo esto, significa que algo me pasó. He descubierto que Consuelo está jugando con las cuentas, con el pan, con todo. No es solo dinero, es algo más grande. Hay personas peligrosas involucradas. No confíes en nadie. Si algo me pasa, busca en la panadería, detrás del molde de pan de muerto. Allí está la verdad. Perdóname por no habértelo dicho antes. Te amo. Elena se quedó quieta, con el papel temblando entre sus manos. El aire en la trastienda se volvió denso, como si la habitación misma estuviera conteniendo la respiración. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de una mezcla de furia y dolor que le quemaba la garganta. ¿Cuánto tiempo había estado su abuelo sospechando? ¿Por qué no le había dicho nada? ¿Y qué significaba eso de personas peligrosas? Decidió seguir las pistas. Entró a la cocina principal, donde guardaban los moldes antiguos, aquellos de hierro forjado que su abuelo había heredado de su propia abuela. Entre ellos, el molde ceremonial más grande, aquel que se usaba solo para el pan de muerto en la temporada. Con manos temblorosas, Elena lo giró ligeramente. Detrás, como había prometido su abuelo, había un sobre amarillento atado con una cinta de manta desgastada. Dentro encontró fotografías.
Fotografías de Consuelo junto a hombres que no conocía, en lugares que parecían demasiado lujosos para ser simples cenas de negocios, facturas de depósitos bancarios en paraísos fiscales, un contrato firmado por su abuelo, obligándolo a vender una parte de la panadería a una compañía llamada Panaderías del Sol, una empresa que, según descubrió después, no existía en los registros oficiales. Y lo más impactante, una carta escrita por su abuelo, fechada solo una semana antes de su muerte. Consuelo me ha amenazado, dice que si no firmo los papeles le hará daño a Elena. No sé qué hacer, he intentado hablar con la policía, pero me dijeron que no hay pruebas, que son solo sospechas. Temo por mi vida, pero más por la de mi nieta. Si algo me pasa, por favor, no dejes que se salga con la suya. La panadería no es solo harina y horno. Es nuestra historia, es tu historia. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su abuelo no había muerto por accidente, había sido eliminado. Y todo porque había intentado protegerla a ella. Decidió confrontar a Consuelo, no con furia, no con acusaciones, sino con calma, como si fuera solo una conversación de negocios. La encontró en la oficina, revisando papeles con una sonrisa tranquila. Vestía un vestido tradicional de colores brillantes, como si estuviera preparándose para una fiesta, pero sus ojos no tenían la alegría que su ropa sugería. «Tía Consuelo, necesito hablar contigo», dijo Elena, intentando que su voz no temblara. «Claro, querida», respondió ella sin levantar la vista. «¿Qué pasa?» «He estado revisando los libros de contabilidad», continuó mirándola fijamente. «Hay algunas discrepancias que no entiendo». Consuelo no perdió la calma, se recostó en su silla, cruzó las piernas, como si estuviera a punto de dar una lección a una niña. «Las finanzas son complicadas, Elena. A veces hay ajustes que no entiendes porque no has estado en el negocio tanto tiempo como yo». «¿Ajustes?», replicó ella, sacando una carpeta de papeles. «¿Llamas ajustes a esto? Facturas falsas, depósitos en paraísos fiscales, ventas a precios ridículamente bajos. ¿Sabes cuánto dinero hemos perdido en los últimos 5 años?» Consuelo se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Escúchame bien», dijo con un tono que nunca le había escuchado. «Esto no es un juego, no sabes con quién estás jugando. Si sigues husmeando, te arrepentirás. Tu abuelo también creyó que podía jugar a ser héroe. Mira cómo terminó». Elena sintió un escalofrío. Era una confesión, casi una admisión. Pero no tenía pruebas suficientes. Solo sospechas, papeles sueltos, una carta que podría ser falsa. «¿Qué quieres de mí?», preguntó con voz firme. «Quiero que dejes de preguntar», respondió Consuelo, «que sigas trabajando como siempre, que olvides lo que crees haber visto. Si lo haces, podrás quedarte aquí en la panadería. Si no, bueno, sabes lo que pasó con tu abuelo». Elena no respondió, solo recogió sus papeles y salió de la habitación con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Esa noche, mientras caminaba entre los hornos de barro, con el viento suave acariciándole el rostro, tomó una decisión. No iba a callarse, no iba a permitir que Consuelo destruyera el legado de su abuelo, que la intimidara, que la hiciera sentir pequeña. Pero necesitaba ayuda. Recordó a Isabel, la esposa del hermano mayor de Consuelo, un hombre llamado Rafael que había desaparecido misteriosamente 3 años atrás. Isabel siempre había sido amable con ella, pero también reservada, como si llevara un peso invisible en los hombros. Elena nunca había entendido por qué, pero ahora sospechaba la verdad. Al día siguiente, bajo el pretexto de llevarle unos documentos, Elena visitó la casa de Isabel, una modesta vivienda en las afueras del barrio de Coyoacán. Isabel la recibió con una sonrisa triste, como si ya supiera por qué había venido. «¿Qué pasa, Elena?», preguntó sirviéndole una taza de chocolate caliente. «Necesito tu ayuda», respondió Elena sin rodeos. «Sé lo que Consuelo le hizo a mi abuelo, y creo que también sé lo que le pasó a Rafael». Isabel palideció, sus manos temblaron ligeramente mientras dejaba la taza sobre la mesa. «No sé de qué hablas», murmuró evitando su mirada. «Sí lo sabes», insistió Elena. «Mi abuelo dejó una carta. Hablaba de personas peligrosas, de amenazas. Consuelo me advirtió que dejara de preguntar, que si no lo hacía me arrepentiría». «¿Qué le pasó a Rafael, Isabel?». Hubo un largo silencio. El reloj de pared marcaba los segundos con una precisión cruel. Finalmente, Isabel levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas.
Rafael descubrió lo mismo que tú, confesó con voz quebrada. Consuelo estaba metida en algo grande, algo ilegal. No solo era el pan, era lavado de dinero, conexiones con gente peligrosa. Rafael quiso denunciarlo, pero Consuelo lo convenció de que era mejor callar. Le dijo que si hablaba, le haría daño a nuestra hija. Pero Rafael no pudo soportarlo. Un día, simplemente, desapareció. La policía dijo que se había ido por su cuenta, que estaba teniendo problemas mentales. Pero yo sé la verdad. Consuelo lo eliminó. Elena sintió que el aire se volvía más pesado, más difícil de respirar. ¿Tienes pruebas?, preguntó. Sí, respondió Isabel, pero están escondidas. En la casa, detrás del retrato de mi suegra, Rafael las guardó allí por si algo le pasaba, pero no puedo ir a buscarlas. Consuelo me vigila todo el tiempo. Si intento acercarme, me detendrá. Yo puedo hacerlo, ofreció Elena. ¿Estás segura?, preguntó Isabel con preocupación. Si Consuelo se entera... Ya sé lo que es capaz de hacer, respondió Elena, pero no voy a permitir que siga destruyendo vidas. Al día siguiente, Elena volvió a la casa de Isabel, esta vez con una excusa para visitar a su prima, Lucía, la hija de Rafael e Isabel. Mientras Lucía la entretenía en la sala, Elena subió rápidamente al segundo piso, donde sabía que estaba el retrato de la suegra de Isabel. Con manos temblorosas, lo descolgó de la pared. Detrás encontró una carpeta de plástico llena de documentos, fotografías y un USB. Justo cuando estaba a punto de guardarlo en su bolso, escuchó un ruido en el pasillo. Rápidamente volvió a colgar el cuadro y salió de la habitación fingiendo admirar los cuadros del pasillo. Era Consuelo. Estaba allí, en la casa de su hermano, visitando a su cuñada. ¿Qué haces aquí?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vinimos a ver a Lucía, respondió Elena, intentando mantener la calma. Solo queríamos saludar. Qué casualidad, dijo Consuelo, mirándola con intensidad. Justo estaba hablando con Isabel sobre asuntos familiares. ¿Encontraste algo interesante en el segundo piso? Elena sintió que el sudor le corría por la espalda. Solo estaba admirando los cuadros, respondió con una sonrisa forzada. Tu hermano tenía buen gusto. Consuelo asintió, pero su mirada no se suavizó. Cuida tus pasos, Elena, dijo bajando la voz. A veces las personas curiosas terminan encontrando más de lo que buscan, y no siempre es algo bueno. Esa noche, en su habitación, Elena revisó los documentos que había conseguido. Eran pruebas contundentes, contratos firmados por Consuelo con empresas ficticias, transferencias bancarias a cuentas en Panamá, fotografías de reuniones con hombres que, según descubrió después, eran conocidos narcotraficantes. Pero lo más impactante era un video grabado por Rafael, donde Consuelo confesaba abiertamente su participación en una red de lavado de dinero, utilizando la panadería como fachada. Elena supo que tenía que actuar rápido. Si Consuelo sospechaba que tenía las pruebas, no dudaría en hacerle daño. Decidió contarle todo a Mariana, su mejor amiga desde la universidad, quien ahora trabajaba como periodista en un medio importante de la Ciudad de México. ¿Estás loca?, fue la primera reacción de Mariana cuando Elena le mostró las pruebas. Esto es peligroso. Consuelo no es solo una ladrona, está metida con gente muy peligrosa. Lo sé, respondió Elena, pero no puedo quedarme callada. Mi abuelo murió por esto. Rafael desapareció. No voy a permitir que siga destruyendo vidas. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Mariana. Voy a publicarlo todo, declaró Elena, en redes sociales, en los medios, donde sea necesario. Si Consuelo quiere jugar sucio, yo jugaré más sucio todavía. Mariana la miró con admiración y preocupación. Entonces necesitas un plan, dijo. Si vas a hacer esto, tienes que hacerlo bien. Necesitas protegerte, proteger a Isabel y a Lucía. Y necesitas asegurarte de que las pruebas no desaparezcan. Juntas elaboraron un plan. Elena subiría un video a sus redes sociales, contando toda la historia, con las pruebas incluidas. Mariana lo difundiría a través de su medio, asegurándose de que llegara a las autoridades competentes. Y Isabel, con la ayuda de un abogado de confianza, presentaría una denuncia formal. El día señalado, Elena se paró frente a la cámara de su teléfono, en el corazón de la panadería, rodeada de los hornos que habían sido el sueño de su abuelo. Mi nombre es Elena Méndez, comenzó con voz firme, y esta es la historia de cómo mi tía,
Consuelo Méndez, robó el legado de mi familia, destruyó vidas y posiblemente mató a mi abuelo. Durante 1 hora contó todo, mostró las pruebas, las fotografías, el video de Rafael, habló de las amenazas, del miedo, de la necesidad de justicia. Al final, con los ojos llenos de lágrimas pero la voz firme, concluyó: no soy una heroína, solo soy una nieta que quiere honrar la memoria de su abuelo. Si mi historia ayuda a alguien más a encontrar el coraje para hablar, habrá valido la pena. Subió el video a todas sus redes sociales con el título El secreto del pan de muerto, la verdad detrás de la panadería familiar. Lo que siguió fue un torbellino. En menos de 1 hora, el video había sido visto por miles de personas. Periodistas llamaron, amigos y extraños compartieron su historia. Otros empleados de la panadería comenzaron a contar sus propias experiencias con Consuelo, pero lo más impactante fue la reacción de Consuelo. Al día siguiente, cuando Elena llegó a la panadería, encontró a Consuelo esperándola en la entrada, con 2 hombres que no reconoció. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó con una furia que no intentó disimular. Estoy contando la verdad, respondió Elena sin retroceder. La verdad no te va a salvar, dijo Consuelo. Nadie te creerá, solo eres una joven emocionada inventando historias para quedarse con la panadería. Tengo pruebas, replicó Elena, y no estoy sola. ¿Crees que esto es un juego?, gritó Consuelo. Estás jugando con fuego. Si no borras ese video ahora mismo, te arrepentirás. No voy a borrar nada, dijo Elena mirándola a los ojos. Y si intentas hacerme daño, todo el mundo sabrá por qué. Consuelo se acercó hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. Mira lo que le pasó a tu abuelo, susurró. ¿Realmente quieres seguir por este camino? Fue entonces cuando sonó una sirena. 2 patrullas de la policía se detuvieron frente a la panadería. De ellas bajaron varios agentes, acompañados por un fiscal que Elena reconoció de los noticieros. «Señora Consuelo Méndez», preguntó el fiscal, «estamos aquí con una orden de allanamiento y arresto por lavado de dinero, fraude y posible homicidio». Consuelo palideció, miró a Elena con una mezcla de furia y miedo. «Esto no se queda así», murmuró antes de que los agentes la esposaran. Elena no sintió alegría ni triunfo, solo un alivio profundo, como si después de años de cargar una mochila llena de piedras, finalmente pudiera dejarla en el suelo. En las semanas siguientes, la historia dio vueltas al mundo. La panadería se convirtió en un símbolo de resistencia, de justicia, de la importancia de no callar ante la injusticia. Isabel, con la ayuda de Elena, recuperó el control de la herencia de Rafael. Lucía, la hija de Isabel, comenzó a trabajar en la panadería, aprendiendo de Elena todo lo que su padre había querido enseñarle. Elena no volvió a ser la misma. Ya no era la joven tímida que temía preguntar demasiado. Ahora era una mujer fuerte que había aprendido que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino hacia la luz. Y cada vez que caminaba entre los hornos de barro, con el sol poniéndose en el horizonte, podía sentir la presencia de su abuelo, como si él también estuviera allí, sonriendo, orgulloso de que su nieta hubiera tenido el coraje de terminar lo que él había empezado. Porque a veces la justicia no es solo un derecho, es un pan que hay que amasar con paciencia, con amor y con el coraje de enfrentar la verdad, sin importar cuán amargo pueda parecer. Y en aquella panadería, entre el aroma del pan de muerto y las recetas que llevaban el nombre de su abuelo, Elena supo que finalmente, después de tanto tiempo, podía respirar tranquila.